Estamos en este momento, como escuchamos recién en la columna de política local de Alexis Grierson, una vez más, otro lunes acá en el estudio, así que muy buenos días, Ale, ¿cómo ¿Cómo andan? estás? Buen día, un lunes más. Sí, otro lunes, Nos arrancando volvemos, ya agosto. nos volvemos a ver, A ¿no? ver, exactamente, porque estamos saliendo por streaming también, así que nos pueden estar viendo y escuchando en este momento a través de nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, qué semana movidita, ya empieza agosto, cada vez más cerca de las Sí, elecciones y viene picante, parece. sí, hay que contar algunas cositas que han pasado esta última semana. Primero vamos a hacer como una especie de estado de situación vinculado a las elecciones. Bien. El 8 de agosto comienzan oficialmente la campaña, ya están todos de campaña, pero oficialmente es lo que vamos a empezar a escuchar spots, vamos a Claro. ver imágenes en la calle y demás, aunque ya se están viendo algunas imágenes, alguna gráfica en la Sí, vía pública. volantes también Sí, se han alguna visto. entrega de volantes y demás. Eso, a ver, si uno se pone estrictamente riguroso, no está permitido. Ya, digamos, los tiempos, este año todo lo que es el calendario electoral ha sido tan raro que Claro. medio que ya no hay grandes inconvenientes. Por ejemplo, Somos Buenos Aires, devenido en Somos Olavarría, ya tiene bastante gráfica en la calle. Bien. Va a estar identificado con un color rosa. Ah, Un mira. rosa tirando a salmón, como sean Ok. en ese F5 de colores. También se ha visto pintadas del frente izquierda. Eso me las crucé en la avenida Colón. Insistimos, no está permitido, pero bueno. Sí, 4 días antes, después. Sí, el 8 van a arrancar oficialmente la campaña, que va a ser, si no me falla la memoria, este viernes. Sí. Eh, con todo eso, a ver, hay como varias expectativas de cara a la campaña y de cara a lo que venga al acto eleccionario. Hay frentes que les conviene que vaya gente a votar y hay frentes que no les conviene que vaya a votar gente. De todas maneras, como siempre, uno alienta a que la gente vaya a votar, que vaya a expresarse en las urnas, Obviamente. porque después hay quejas, hay demás, y bueno, si no fuiste a votar es medio como complicado, es elegir a tus representantes. En ese sentido, hay ya una primera especulación de qué pueda llegar a pasar con el porcentaje de gente que vaya a votar, y hay preocupación. ¿Por qué? Hay dos elecciones este año, no y ninguna es paso, ¿sí? Sí. Son dos elecciones generales, una es provincial y una es nacional. Si en la provincial hay un promedio de entre el 60 y 65% de asistencia, va a ser bueno, van a considerar que es bueno y va a generar cierta expectativa de cara a octubre que se eligen diputados nacionales. Sí. Si es más bajo, y hay muchas probabilidades de que así sea, hay muchísima preocupación de lo que pase en octubre, ¿sí? Más o menos de lo que hemos visto este año, la participación oscila entre el 55 y el 60%, ¿bien? Es bajo, es bajísimo, Sí. pero en un contexto de desencanto con la política, hay como un nivel de... A ver, para traducirlo, hay un nivel de hartazgo en la falta de respuestas de la dirigencia política en los problemas de la Claro. sociedad. En ese sentido hay hartazgo. Entonces, al no encontrar representantes que le brinden soluciones, la gente ya directamente elige no ir a votar. Este año ya hubo 2 o 3 elecciones, creo que hubo alguna más, alguna por ahí mucho más localizada, otra provincial. Oscila entre el 55 y el 60%. Claro, muy Uno bajo. cree que arriba del 60% es bueno, es bajísimo, pero es bueno. Y ya para abajo es preocupante, porque si en esta provincial que uno elige por ahí, dirigentes, Concejales. dirigentes de cercanía, Exacto. concejales, uno los conoce, o si no los conoce, intenta preocuparse porque son vecinos de nuestra Sí, sí. ciudad y demás. Si uno no va a votar ahí en la nacional, que le queda bastante lejos, me parece que va a Claro. ser muy difícil. Incluso un dirigente la semana pasada me decía un poco bromeando, no van a ir a votar ni los fiscales. Eh, a Muy ese nivel. exagerado igual, No, pero... sí, es una broma para graficar la preocupación. Exactamente. Y que tiene además un plus que es que hay otro sistema electoral en octubre. Vamos a votar con boleta única papel, que es una boleta nueva. Uno entiende que es más fácil, pero es distinto. Sí, Entonces, sí. al ser distinto, es nuevo para muchos y la confusión se puede dar en este tipo de escenarios. A eso se le suma que en la séptima sección electoral, y esto es interesante, se conoció una encuesta de Suban Córdoba, una encuestadora muy reconocida a nivel nacional, donde empieza a mostrar ciertas fisuras en lo que tiene que ver con la imagen de Javier Milei. Cuando uno analiza La Libertad Avanza, a nivel general, todo sin... a ver, esto
se podrá estar de acuerdo o no, pero la gran mayoría de su imagen positiva en La Libertad Avanza está en Javier Milei. Exactamente. La gente acompaña a La Libertad Avanza porque está Milei. Esa es una de las frases que por ahí más se han asentado en estos casi 2 años de gobierno nacional. Y es una imagen que se empieza a fisurar. Empieza a haber una fisura en esa imagen, y es interesante, sobre todo porque la séptima sección electoral tiene ciertas particularidades. Una de las particularidades es la presencia del radicalismo como fuerza, como Somos Buenos Aires, y que en algunos distritos, sobre todo los más grandes, Olavarría, Azul, han hecho buenos cierres. De hecho, en Azul, por ejemplo, encabeza una dirigente que fue candidata a intendente en 2023, Natalia Colomé. En Olavarría, bueno, encabeza Belén Vergel con Sebastián Matrella, que fueron concejales y son reconocidos. Y son estrategias distintas a las que están pensando Fuerza Patria y La Libertad Avanza, con candidatos de renovación, desconocidos, o por ahí con la juventud por ahí protagonizando en los primeros lugares. Digo juventud, son sub 30, un poquito más, eso me pone contento. Si son jóvenes, si son sub 30, significa que yo soy joven, pero están buscando por ahí meterse con otra estrategia, con dirigentes más experimentados, con mayor conocimiento en la sección, y empezar a traccionar para Somos Buenos Aires. ¿Puede haber un escenario de terceras vías? Sí. Y eso es interesante también. Cuando uno entiende que la polarización va a ir entre o Fuerza Patria o La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires aparece como una opción para, por ahí, algún libertario desencantado con lo que está transcurriendo de Milei para abajo. Y eso es interesante, porque nadie cuestiona la figura de Javier Milei. Esto, en mi opinión personal, es preocupante, pero más allá de la preocupación de la imagen, nadie lo cuestiona. O sea, Milei hace las cosas bien. El problema es de Milei para abajo. Claro, su entorno, algunos dicen es Karina Milei, algunos dicen Sebastián Pareja, algunos dicen son los concejales, son los dirigentes de las localidades. Y en ese cuestionamiento buscan otras opciones, y aparece Somos Buenos Aires, ¿no? Porque, a ver, si uno analiza lo estrictamente ideológico, es muy difícil que voten a Fuerza Patria. Entonces buscan algún lugar lo más cercano posible a su pensamiento, y aparece el radicalismo o fuerzas vinculadas a ese espacio como una opción. Eso perjudica a La Libertad Avanza, porque para Fuerza Patria, que tiene muchísimos intendentes en la séptima sección, creo que tiene 5, es una especie de división de oposición entre dos espacios. Hay un ejemplo muy concreto que sucedió aquí en Olavarría, que es, a ver, muchos dicen un like. Parece que estamos trasladándolo a otro tema, pero ¿afecta o no afecta la relación con una persona o cómo ve una otra persona? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, algunos dicen que tiene algún tinte intencional, otros que no. Bueno, Marcelo Pétez, quien es concejal de Por Más Libertad, le dio un like a la presentación de concejales virtual, digamos, en redes sociales de Somos Olavarría. Marcelo Pétez, peleado con las referencias de La Libertad Avanza, con Celeste Rossetti y Guillermo Lascano, formó un bloque aparte, no formó parte del cierre de listas de La Libertad Avanza, de hecho no tiene ningún dirigente, ni él, ni nadie que trabaja con él en las listas de candidatos a concejales, y tuvo como un gesto que, a ver, si fue intencional o no, nos ayudan a ejemplificar esto que estoy contando. De dirigentes por ahí que piensan o entienden que Javier Milei es la referencia, pero de ahí para abajo todo está cuestionado. Claro. Eso es interesante porque genera un escenario de tercios, y los escenarios de tercios, por ejemplo, en senadores provinciales, tiende a ser perjudicial para la fuerza que divide. Necesitas un piso del 33,33% para meter al menos un legislador. Y si hay una sola fuerza que supera ese espacio, se queda con los 3. Hoy Fuerza Patria está más cerca de generar ese piso que las demás fuerzas, y ahí es donde arranca este enriedo, que además podría tener alguna significancia en nuestra ciudad. Insistimos, hay como una mirada distinta después del cierre. Después del cierre, todos decíamos, es entre dos fuerzas. Los propios de La Libertad Avanza salieron a decir libertad o kirchnerismo, planteando un escenario no solo nacional, sino dual. Fuerza Patria está como en esa búsqueda de, bueno, tenemos que mostrar cómo perjudican las políticas de Milei, pero al mismo tiempo localizar las elecciones. Entonces hay como una dualidad más tirando a lo local que a lo nacional. Y en ese escenario, en ese enredo, aparece Somos Buenos Aires, también localizando elecciones.
mostrando mucho su estructura. El radicalismo tiene mucha estructura de base, no solo con el partido en sí, sino... Sí, que además tiene como una mezcla de partidos también, Sí, porque sí. hay gente peronista, hay otra gente también de otros partidos, entonces es como un cúmulo ahí de personas que dijeron, bueno, vamos a armar esto. Sí, y de hecho, si uno traslada las estrategias que se están viendo, por ejemplo, la Libertad Avanza, esto, renovación generacional, renovación dirigencial, basta de los mismos, saliendo de esto del concepto de la casta. Claro. Por ejemplo, Wessner, lo que está haciendo es pegarse a Leonardo Junger, no solo para decir, él es mi candidato, porque Leonardo Junger, si bien uno lo conoce, porque además es alguien de la casa, de las Sí. facultades sociales, es un dirigente que no es conocido masivamente, entonces Claro. se pega a Wessner para decir, bueno, él es mi candidato, Exacto. pero la segunda intencionalidad es mi candidato de mi proyecto, de mi gestión. ¿Qué significa? Que está apostando a que cuando la gente vaya a votar, opine sobre la gestión de Wessner. Exacto. Entonces dice, si yo estoy de acuerdo con la gestión de Wessner, voy a votar al candidato de Wessner. No tiene tanto que ver con el nombre en sí. Claro, sino medio con un medidor ahí, ¿no? Claro, sí. Están como intentando plebiscitar la gestión. Y Somos Buenos Aires aparece en una dualidad de, bueno, no somos ni esto ni esto. Claro. Somos esto. Algunos dicen que es la ancha avenida del medio, que cada vez más finita, pero ellos eligen por ahí posicionarse como en un triángulo, no como en el medio de dos polos, sino un triángulo. Nosotros somos una tercera opción que aparece para aquellos que por ahí están desencantados con ciertas Ok, opciones. abren el debate, está perfecto. Exactamente, sí, es interesante, es una movida interesante que habrá que seguir, pero por lo menos así se está viendo el panorama a 4 días del inicio de la campaña formal. Un tema más chiquitito que queremos Dale. contar tiene que ver con el cierre, entre comillas, paritario de las sindicato. del Sindicato de Trabajadores Municipales y del municipio. ¿Por qué digo entre comillas paritario? Porque técnicamente no es un acuerdo paritario, Sí. es un acuerdo, sí, de el pago de una suma no remunerativa. Esto significa que no va al recibo de sueldo, es una suma que va por afuera, Sí, digamos. un bono. Sí, como un se bono de 100.000 pesos que va bajando de acuerdo a las categorías que existen en los escalafones municipales que existen. Sí. Dos particularidades. Al ser una suma no remunerativa no implica un aumento ni para el intendente, ni para los funcionarios, ni para los concejales, porque sus salarios están regidos por ley. Es decir, tantos salarios municipales implica un salario de un funcionario. Al no ir al remunerativo Claro, no impacta no directamente en afecta. la ley. Lo otro, hay como una dualidad en torno al resultado. Algunos dicen que es bueno, algunos dicen que es malo. ¿Por qué algunos dicen que es bueno? Porque justamente es una cifra bruta. Es decir, Sí. son 100.000 pesos, son 100.000 pesos. No son ni 90.000, ni 80.000, ni pasan por un mecanismo de descuentos sindicales, de aportes, Sí, aporte. jubilatorios y demás, que no hacen al descuento y son 100.000 pesos exactos. Claro, en bruto, exacto. Exacto. Entonces es una inyección de Sí, dinero sí. al salario municipal. Esa pues, quizás es uno de los puntos más positivos que destacó el sindicato.